Listo. Bien, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de desarrollo económico a través de políticas públicas. Como introducción, tenemos que en los últimos años en los países principalmente de América Latina empezaron a surgir diferentes experiencias de desarrollo económico territorial, estas mismas basadas en la movilización de recursos internos y asimismo en el aprovechamiento de oportunidades para su entorno, es decir, los gobiernos y sus actores locales han sido los que impulsan estas políticas públicas en procuración de un bienestar y calidad para la vida de distintos territorios. Los resultados de estas experiencias antes mencionadas pues alientan a la confianza en seguir promoviendo procesos de desarrollo económico territorial en el ámbito local dentro de una concepción multidimensional y otras muchas esperanzas de lograr esto con éxito. Actualmente pues vivimos además un contexto de reforma política, es decir, de nuevos desafíos de desarrollos y creciente demanda de actores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel local en la mayoría de los países de la región que han atribuido competencia a gobiernos locales para promover el desarrollo económico territorial. Como primer punto, pues podemos hablar de la política monetaria, que podemos decir que la política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre tasas de interés y las expectativas inflacionarias, perdón, del público, a fin de que éstas pues den una evolución de los precios que sean congruentes con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. También al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, pues el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y por lo tanto para la creación de empleos permanentes. Como otro punto, podemos mencionar los objetivos de la política monetaria, los cuales nos dice que mediante el uso de la política monetaria los países tratan de tener esta influencia en las economías, estas mismas controlando la oferta de dinero y así cumplir con dichos objetivos macroeconómicos, manteniendo siempre la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Nos menciona algunos de sus principales objetivos, los cuales son controlar la inflación. Esto quiere decir mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Es decir, si la inflación es muy alta, pues se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja, pues se utilizarán políticas monetarias expansivas. También otro objetivo de esto es reducir el desempleo, es decir, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello, pues se pueden utilizar las políticas expansivas que impulsen dicha inversión y contratación. Como otro punto, podemos conseguir el crecimiento económico, es decir, asegurar que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y el bienestar de la sociedad. Y para ello, pues se pueden utilizar las políticas monetarias expansivas. Podemos también mencionar el mejorar, perdón, el saldo de la balanza de pagos, que es vigilar que las importaciones de los países pues no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y así el decrecimiento económico. Podemos mencionar también dos tipos de política monetaria, los cuales podemos encontrar la política monetaria expansiva, la cual consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso pues suele provocar inflación. A la vez también tenemos la política monetaria restrictiva, la cual trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Esta es todo lo contrario. Cuando se aplican dichas políticas restrictivas, pues se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico y aumentar el desempleo y reducir la inversión.
Como otro punto tenemos el mecanismo de esta política monetaria, que podemos decir que existen varios mecanismos dentro de ella para llevar a cabo ese tipo de políticas, ya sea las expansivas o restrictivas, como lo mencionábamos anteriormente, como para variar el coeficiente de caja, modificar las facilidades permanentes o realizar operaciones en el mercado abierto. Esto podemos dar un ejemplo que sería comprar oro o deuda para introducir dinero en el mercado. Como otro punto importante, tenemos que el Banco de México pues es un banco central que es por mandato constitucional, es autónomo y en funciones y administración. Su finalidad de este pues es promover la moneda y procurar la estabilidad económica, asimismo como contribuir al desarrollo del sistema financiero y al buen funcionamiento de sistemas de pago. Tenemos un organigrama dentro de él que es la Junta de Gobierno, el Banco de México y el gobernador. Dentro de sus funciones de este, pues es regular la circulación y emisión de moneda, prestar servicios de tesorería y asesoría al gobierno federal, participar en organismos de cooperación financiera internacional y operar pues, como banco de reserva. Otro punto importante que tenemos aquí, una de sus funciones más importantes es controlar la inflación. Para lograr esto, pues se utiliza la política monetaria. La política monetaria podemos decir que es la tasa de interés alta, podemos decir que también son menos bienes y servicios adquiridos y esto da como resultado una demanda de bienes y servicios que no aumentarán los precios tampoco. La tasa de interés pues también influye en el ahorro de la deuda y el gasto y también toma en consideración a su vez el costo del dinero. Eh, Como otro punto, esto lo hace con el fin de contar con los recursos suficientes, es decir, el banco solicita préstamos al Banxico y sí se estima que existe inflación y aumenta la tasa de interés, asimismo también fomentando el ahorro y a su vez controlando la inflación. La política monetaria, como lo mencionábamos anteriormente, pues es el conjunto de acciones que Banxico lleva a cabo para influir sobre ya sea las tasas de interés o asimismo las expectativas inflacionarias de esto. A continuación les hablaremos sobre la política social. Buenas tardes. Les hablaré sobre la política social. Es el conjunto de decisiones políticas, técnicas de gestión, de instrumentos y medidas de agentes públicos y privados que tienen por objeto el acceso generalizado de la población a niveles de vida y bienestar integralmente adecuados, especialmente de grupos más desfavorecidos, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas, de la sociedad con mayor equidad. Por otra parte, la política social en las sociedades complejas se define como toda institución y actor de escena social que en un marco de Estado asegura que las garantías liberales como democráticas se estabilicen en la función difusa de evitar la pobreza, marginación y desviación, en el cual contribuye de una forma equitativa las oportunidades de vida y realiza esas funciones con el mayor grado de autorresponsabilización. Por otra parte, el elemento definitorio de las políticas sociales es siendo que el resultado de sucesivas opciones de los poderes públicos condicionadas como factores para los coyunturales del momento político, económico, cultural y social, en las cuales se adoptan con una estructura en torno a derechos sociales, procurando su satisfacción. No toda política pública que afecta de un modo a una sociedad es una política social, sino es aquella que constituye el desarrollo de un derecho considerado social. Se caracterizan por las siguientes cuestiones. La primera es porque su finalidad es la satisfacción de necesidades básicas. Son derechos de prestación que exigen, para su efectividad, que actúan concreta de poderes públicos y esta misma otorga titulares al derecho de exigir los poderes públicos de actuación positiva.
Otro punto sería que permita el ejercicio efectivo del derecho, los cuales son derechos relativos que responden a las necesidades básicas de cada uno de los diferentes grupos y poblacionales. Son derechos basados en la solidaridad comunitaria, que es un principio de solidaridad esto, por lo cual estos funcionan por un mecanismo de integración, de cohesión social, que son derechos de titularidad e individualidad, que son derechos que tienen tendencia universal, y esos mismos se pueden interpretar que son derechos sociales o no de clase. Sería todo de mi parte. Bien, nuevamente hablaremos de la política financiera, la cual la empezaremos definiendo como un conjunto de criterios, lineamientos y directrices que utiliza el Estado para regular el sistema financiero nacional y canalizar los recursos hacia las actividades productivas. Alguno de sus objetivos de esta pues es conceptualizar y definir cada uno de los términos de la política financiera. Asimismo, como comprender a la política financiera y los elementos por los cuales pues está formada. Nos dice que la política financiera pues está vinculada a un proceso de ahorro e inversión. En efecto, pues este sistema financiero es uno de los mecanismos, perdón, a través de los cuales pues se canalizan recursos desde agentes económicos hacia otros territorios, se podría decir. Lo que buscan estos sistemas pues es garantizar la eficacia de la asignación de recursos financieros, asimismo como contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera y finalmente fomentar el ahorro y la inversión productiva. También podemos decir que algunos de los antecedentes representativos de esto pues nos dice que a finales de la década de los 70 la política financiera consistía en que estaba muy condicionada por las necesidades fiscales, por los controles a las tasas de interés a niveles y que en términos reales pues solían ser fuertemente negativos y por restricciones cuantitativas y un manejo selectivo del crédito bancario, se podrá decir. Los objetivos pues nos dice que tiende a identificarse con el incremento del ahorro y de la inversión. Asimismo, pues promover el crecimiento y desarrollo económico-social, se podrá decir, mediante el gasto de infraestructura, educación, salud y servicios en general. También otro de los objetivos de esta pues es financiar las actividades del sector público, tanto del gobierno federal como de los organismos descentralizados y empresas estatales, mediante el gasto corriente, es decir, ejecutando programas gubernamentales. Tenemos unos instrumentos de la política financiera dentro de los cuales encontramos pues el control selectivo del crédito, en la política de supervisión de las entidades financieras, tanto así como los instrumentos para el control y la solvencia de entidades financieras, la política de control de cambios también y la facilitación de las operaciones financieras públicas y privadas. Asimismo también la persecución moral, la política de efectos y anuncio y las acciones directivas de este. Tenemos también unos dos tipos de política financiera en los cuales encontramos la política monetaria, como anteriormente ya hablamos de ella, que es el conjunto de acciones que el banco lleva a cabo para influir sobre estas tasas de interés y las expectativas, inflacionarias del público, a fin de estas, pues que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Asimismo, también pues nos referimos a todas aquellas acciones que llevan a cabo el Banco Central y los mercados financieros para lograr la estabilidad de precios. También encontramos otro tipo de política que es la política fiscal. Nos dice que esta hace referencia al uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en una economía. A continuación hablaremos sobre la política para el desarrollo rural. Yo les hablaré sobre la política para el desarrollo rural. Bueno, cuando nos referimos al conjunto de una sociedad, sino que se centra en las áreas rurales, en las que se pretende mejorar el nivel de vida de su población a través de procesos de participación local y mediante la potencialización de sus recursos propios.
Este se define como desarrollo rural. Se entiende por desarrollo rural local el proceso endógeno que se genere en el territorio de forma global e intersectorial y que exige la participación activa. La propia población es un proceso apoyado en la acción subsidiaria de las administraciones y otros agentes externos. Mediante este proceso se pretende una mejora de las condiciones de vida y trabajo que se lleve consigo la creación de empleo y de riquezas compatibles con la perseveración del medio y del uso sostenible de los recursos naturales. La política rural constituye al segundo pilar de la política agrícola común. Es acorde de los objetivos de competitividad de la Lisboa y de desarrollo sostenible. Se basa en los siguientes ámbitos fundamentales: en la competitividad de la agricultura, que son los productos alimenticios, y la silvicultura, la gestión territorial y del medio ambiente, la calidad de vida y la diversificación en las zonas rurales, la iniciativa comunitaria. Pero, ¿cuál es la importancia de la política del desarrollo rural? Bueno, el desarrollo rural se entiende como es el proceso de un cambio social y de un crecimiento económico sostenible para un progreso permanente de la comunidad rural. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de estas sociedades y la perseveración del medio ambiente. En México, el enfoque territorial del desarrollo se institucionaliza a través de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible del 2001 y con una clara influencia latinoamericana por la supuesta en marcha de las políticas territoriales ligadas a la participación local, el impulso a la dinamización de los mercados regionales, la articulación productiva e institucional para la construcción de un desarrollo rural que supone la revaloración del espacio y del territorio en contexto de la pobreza y la marginación social. El desarrollo rural y el enfoque territorial. La estrategia del desarrollo rural con el enfoque territorial tiene su génesis en el programa de relaciones entre actividades de desarrollo en la economía rural, que es la LEADER, por sus siglas en francés. La propuesta del programa reconoce en sus planteamientos la diversidad conjugada en los territorios que integran la base comunitaria. El enfoque territorial también supone la necesaria planeación rural participativa, el fortalecimiento del tejido institucional de los ámbitos locales y la transformación productiva, características del desarrollo rural como enfoque territorial. Tiene la competitividad determinada por la amplia difusión del progreso técnico y del conocimiento. Es una condición necesaria de sobrevivencia de las unidades productivas. La innovación tecnológica que eleva la productividad del trabajo es una determinante crítica del mejoramiento de los ingresos de la población pobre rural. La competitividad es un fenómeno sistemático, es decir, no es un tributo de una empresa o unidades de producción individuales o aisladas, sino que se funda y depende de las características de los entornos en el que se inserta. La demanda externa en el territorio es el motor de transformaciones productivas y por lo tanto es esencial para los incrementos es del desarrollo institucional. Es del desarrollo institucional, tiene una importancia decisiva para el desarrollo territorial y el desarrollo rural sostenible. Bueno, este tiene su origen en la crítica, evaluación y propuestas sobre los impactos de la producción y el consumo humano en el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. Dicha paradigma contempla la discusión básica de la relación hombre-naturaleza, pero también posee un componente económico que le permite la perduración y la autorregulación del desarrollo
sin afectación del medio ambiente. Y eso sería todo. Ahora vamos a hablar sobre las soluciones de controversia. Sí, yo les voy a hablar de la solución de las controversias. Este nos dice que es un método alternativo de solución de controversias en el cual una persona neutral se reúne con las partes de una disputa y explora cómo resolver la controversia. Este mecanismo mediante el cual las partes consultan y conferencian sobre un asunto. Los medios alternos de solución de conflictos, con sus siglas MACS, tienen la función de la conciliación, mediación, arbitraje y negociación. Son mecanismos de los cuales podemos valernos para poner fin a nuestras controversias. Se caracterizan, entre otras cosas, por ser altamente confiables, apegados a la equidad, justicia y la ley. Nos dice que la mediación es un proceso no obligatorio en el que las partes someten su controversia a una tercera persona, imparcial, quien las asiente para encontrar sus propias soluciones. El arbitraje es un sometimiento de una controversia a una o más personas imparciales, que dictarán una determinación final y obligatoria. Pueden ser utilizados para la solución de todo tipo de conflictos privados, que surgen de la inversión, el comercio, la construcción, los empleos, los servicios financieros, las franquicias, la propiedad intelectual, manufacturas, petróleos y gas, entre muchas otras áreas. El desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias MACS aporta al país una serie de consecuencias políticas, sociales y legales de gran importancia. Una población que se ocupa e involucra en la solución de sus conflictos, transita hacia la madurez que es necesaria para la vida democrática de una nación. Eso sería todo por mi parte. Bien, llegamos al área de conclusión en donde podemos, en base a todo lo que se mencionó anteriormente, podemos definir que por ello, a nuestro juicio, es fundamental, avanzar en la superación de paradigmas que han conducido sistemas políticos y económicos basados estos en la noción del desarrollo que presentan actualmente señales de agotamiento. Si aceptamos que la acción pública mediante políticas construidas democráticamente pueden ser un mecanismo para alcanzar el bienestar social, pues ello solamente sería posible solo si estas políticas se definen territorialmente. Es decir, esto implica que la resignificación de lo público en un espacio territorial determinado con los sujetos para que estos mismos estén situados en el uso y asimismo la protección de lo que es el interés común de dicho territorio. Es necesario también abordar que esta materia, pues a través de comunidades inter y transdisciplinarias, incluyan la interculturalidad como apertura a la diversidad de perspectivas y subjetividades compartidas, es decir, en una creciente integración e interacción ecológica de la academia con los territorios de la sustentan, y desde ahí pues sería posible influir en el diseño e implementación de políticas públicas descentralizadas que contribuyan al bienestar humano como social y natural, estos como indicadores situados de desarrollo en una época que lo exige actualmente y que este vaya creciendo. Eso sería todo por nuestra parte.